ese lugar, digamos, de la estética, del lugar de la construcción de una idea, de la construcción de un concepto, digamos, desde ese lugar, más allá de la profesión, ¿no? Más allá de la práctica profesional, y en función, bueno, de proyectos que muchas veces tienen que ver con búsquedas personales. Buenas tardes. Bueno, se me ocurre un poco lo que surgió recién, hablar un poco desde lo personal para empezar, después entraremos en calor. Bueno, yo puedo decir que empecé a hacer esto que se parece a la docencia cuando, sin tener ninguna experiencia docente, bueno, la única experiencia que yo tuve docente previa a la fotografía fue dar instrucción de pilotaje de aviones, nada peor. Y cuando empecé a enseñar fotografía fue luego de intentar estudiar. Yo empecé a trabajar antes de estudiar, tuve que trabajar de algo, y lo que más o menos tuve fue la fotografía, y después de un par de años, 2 o 3 años de trabajar, decidí sistematizar mi conocimiento, porque me parecía medio chanta experimentar con los clientes, y ahí hice algunos cursos, y a raíz de esos cursos, estoy hablando de, bueno, fin 79, 80, a raíz de hacer esos cursos y de ver cómo se enseñaba fotografía en aquel momento, pues decidí empezar a enseñar yo directamente, ¿no? Me preguntaban en aquel momento por qué solamente en los cursos de fotografía se hablaba de películas, diafragmas, velocidad, objetivos, etc. Nadie se preguntaba para qué hacía fotografía, qué había detrás, ¿no? de tomar una cámara fotográfica. De ese modo empecé dando unos cursitos de técnica, primero en mi casa, después ya me alquilé un lugar. Mi primera experiencia un poco más seria fue en el Cine Club Buenos Aires, el viejo Cine Club, no Fotoclub Buenos Aires, el Cine Club Buenos Aires con Y Aires, Corrientes y Ayacucho, Miguel Pancera. A raíz de esa experiencia ahí hice una visita al Hospital Borda, porque me interesaba el tema de la locura desde siempre, desde la universidad. Yo soy casi sociólogo y entonces la locura siempre fue una especie de obsesión, será por la cuestión. Y fui al Borda a ver un cine debate y quedé fascinado. Ese mismo día propuse hacer un taller para los internos y ese taller lo hice durante 2 años y medio. Ese fue el primer antecedente de lo que luego, en el 83, creo que son los talleres de estética fotográfica que sigo coordinando hasta hoy y es el motivo primero que nos reúne. Después, retomando esto que dice Rodrigo, siempre, bueno, primero los cursos eran técnicos, luego la técnica ya me empezó a aburrir, no me interesaba per se, además empecé yo a estudiar, a meterme con el territorio del arte, que hasta ese momento era algo alejado de mi vida, absolutamente alejado, así que me puse a estudiar, me puse a entender que la fotografía servía para otra cosa más que ganarse la vida, empecé a meter en los cursos algo que tenía que ver con la reflexión estética, hasta el día de hoy los cursos, los talleres son talleres en donde, justamente el nombre tiene que ver con eso, estética fotográfica. Lo que hacemos es trabajar en base a pensar por qué son talleres de producción y de reflexión. Tuve experiencia en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de psicología, también dando clases, en el Estímulo de Bellas Artes estuve más de 20 años, en universidades del exterior también, pero siempre mi idea fue buscar algo alejado de las estructuras orgánicas, sistemáticas de estos lugares. Para mí, la experiencia, por eso digo esto que se parece a la docencia, para mí, tanto el rol de docente, encomillado, y el rol de curador, uno lo ejerzo desde el principio de los 80 y el otro desde el 86, son como dos afluentes a mi obra. O sea, no son una cuestión alejada, no lo tomo como un medio de vida, lo tomo como algo que a mí me sirve esencialmente para mi propia producción, un lugar que me mantiene alerta, un lugar que me pone, no me interesa el lugar del docente que sabe, del docente que bueno, me derrama verdades, porque simplemente no la tengo, no porque sea una decisión que
me interesa un trabajo no de educación, yo diría de deseducación, ¿no? Entendiendo la educación como una de las acepciones que suele ser, son sinónimos, adoctrinamiento y educación son sinónimos, y eso, bueno, es una de las cosas que trato no diría combatir, pero trato de modificar, porque mucha gente que se acerca a los talleres viene con estructuras muy armadas, muy difíciles de quebrar, paradigmas, bueno, de una fotografía decimonónica que hoy por hoy había que poner en tela de juicio mínimamente. Entonces, yo siempre me planteé el trabajo docente más cercano a la vieja mayéutica, ¿no? O sea, este arte de la partera. Yo creo que realmente la verdad no está en mí, sino que está dentro de los criterios de los talleres, y mi rol es simplemente aportar algunos elementos, algunos toques que posibiliten que se revele, que surja esa verdad. Por eso cultivo mucho un rol bastante abstinente, trato de que, bueno, esencialmente creo mucho en el trabajo grupal, me parece que es una fuente inagotable de posibilidades de crecimiento. La palabra crecimiento es la que define esencialmente lo que pasa en los talleres, lo que hacemos en conjunto, y fundamentalmente para mí es un lugar también de aprendizaje. O sea, yo cuando estoy trabajando en los talleres, en cada reunión sabemos cómo empezamos, no sabemos cómo vamos a terminar, en qué punto vamos a terminar. Y para mí es esencial porque me permite repensar mi propia obra cuando pienso en conjunto con los demás la obra de los otros. Yo a veces hago un chiste y que digo, ustedes me están pagando por algo que yo necesito, lo cual es la panacea. Bueno, después seguimos. Cuando decía recién Eduardo que la docencia como parte como otra faceta más de su propia obra, o de una manera de producirla, de pensarla, de hacerla. Yo también, a mí me pasa eso. El trabajo docente surgió en mi vida, digamos, todo viene como, hay algo como de atrás para adelante, me parece, o tardío inclusive. De hecho, bueno, estoy acá compartiendo una mesa con dos maestros, digamos, de fotografía, que si bien generacionalmente somos la misma generación, yo tengo una aparición más tardía, digamos. La fotografía en realidad apareció en mí antes de que yo me diera cuenta, y cuando me di cuenta ya estaba como pisando los 30, estaba viviendo acá, de modo que cuando volví a mediados de los 80 producía yo así como afiebradamente fotografía, y una de las primeras cosas que quise, bueno, fue empezar a conectarme con el mundo de la fotografía argentina contemporánea de ese momento. No conocía a nadie, no sabía nada, y la primera experiencia que recuerdo así de socialización acá en Buenos Aires de mis fotos fue una clínica que se organizaba acá en Recoleta, de la que formaba parte Juan, Yuri también, y creo que Oscar Pintor, si no recuerdo mal. Algunos años después fue Eduardo Gil a quien le mostré mis fotografías y me permitió hacer una muestra en Fotoespacio también de Recoleta, que fue mi primer muestra individual, y en el año 91, y que bueno, para mí fue pivotal. Así que bueno, hay algo que yo vengo como de atrás, tarde, pero llegué. Bueno, la decisión de dar taller fue una decisión que no vino por un deseo de enseñar exactamente, sino más bien como de generarme interlocutores, poder hablar de fotografía, poder
potenciar en voz alta, poder transmitir cosas, experiencias. Así que un poco por ahí empezó y poco tiempo después se acopló la tarea curatorial, también en el espacio de Rojas, y que también fue como otra versión otra manera también de poder básicamente pensar, digamos, plantear las preguntas que yo me hago acerca de la fotografía. En realidad lo que hago en los talleres es digamos, compartir preguntas. En realidad me parece que todo el mundo viene ya todo el mundo ya viene con fotos. Todo el mundo saca fotos, todo el mundo viene con fotos, todo el mundo muchos vienen hasta satisfechos, diría yo incluso, con su fotografía, todos vienen así con un estado de hoy la fotografía es muy me gusta decir muy gauchita, digamos, siempre te devuelve algo que te puede dejar, ¿no? Más o menos bien, como todos tienen alguna foto feliz, digamos. De manera que frente a toda esa sencillez de la fotografía hoy, que está lejos de aquella cosa, de aquella cosa artesanal, dificultosa y que transitaba por otros carriles cuando yo, por ejemplo, estudié fotografía. Hoy, digamos, me parece que hoy, hace un rato, para mí, desde el principio de mis talleres, pasa más bien por una cuestión conceptual, yo diría, por algunas premisas que yo tengo con respecto a mi propia producción y con respecto a todo lo que pasa, y es como una idea de un principio, como yo lo llamo, como de necesariedad, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación de que en realidad no hace falta una sola foto más en el mundo, y que es muy difícil hacer algo en fotografía hoy. Me parece que, bueno, así que un poco lo que yo, digamos, hago en mi trabajo docente es en principio poner en la mesa un punto de vista, mi punto de vista, que bueno, que creo que lo que puedo hacer es como es conceptualizarlo, ¿no? Yo creo que ese es mi don, si quiere, puedo decir qué veo y por qué veo como veo, digamos. Y de alguna manera lo que pretendo es que el otro, a través de entender cómo es el punto de vista, pueda descubrir el propio, pueda pensarlo desde ese lugar, pueda desarrollar ese punto de vista, pueda hacer algo al respecto. Por otra parte, yo tampoco doy talleres, mis talleres son muy limitados en el tiempo. Yo, digamos, no tengo más de 3-4 meses a alguien así. Mis grupos duran poco. Trato de que a veces vuelvo a tomar a alguien en otra instancia, pero en realidad trato de que no vuelvan a hacer talleres conmigo. Sí. Es un poco poca paciencia, un poco algo de eso. Digamos, tampoco soy muy apasionado por seguir la obra personal de nadie. En general, mis talleres, tengo dos tipos de talleres. Uno son talleres donde son pautados, o sea, yo mando a hacer fotos y hablo estrictamente, únicamente de las fotos que pedí, no hablo de las fotos personales, sino solo de aquellas que produjeron a partir de mi pedido. Y también hago
que sí ya tienen que ver con obra personal, que acompañan un tiempo, son más puntuales o tienen un tiempo acotado, pero en general son de tipo acotado. Además porque como decía antes, todo esto es como parte de una misma energía que tiene que ver con mi obra, que es lo que obviamente sustenta todo y a la que tengo que dedicarle un tiempo de entendimiento, de concentración y espacio y demás, y que a la vez, si no se lo dedico, si no lo tiene, si no puedo avanzar en mi propia experiencia, siento que menos tengo para compartir y menos tengo para dar, así que es como un equilibrio muy delicado. Así que, bueno, eso es, no sé, por ahí después. Bueno, si yo tuviera que empezar a decir por qué fue que empecé a enseñar, trazo un breve paneo sobre mi biografía anterior a ese momento. Yo cuando terminé la primaria a los 12 años quería ser pintor, y junto con otro amigo, también demente como yo, que también quería ser pintor, veníamos trabajando en la academia del barrio para prepararnos para dar examen en Bellas Artes. Terminamos la primaria y fuimos los dos a rendir examen en Bellas Artes y nos mocharon, obviamente. Digo obviamente porque ya veíamos cuando estábamos dando el examen que la gente era toda mucho más grande, 18, 20 años. Tampoco debemos haber sido muy buenos, porque por la edad, digo, con 12 si uno fuera un genio lo hubiera tomado. Y a partir de ahí me agarró una crisis así como típicamente adolescente, dejé de dibujar y pintar. Y un año o dos después, en un verano, empecé a interesarme por el tema de la fotografía. Mi papá hacía música clásica, era músico profesional. Me alentaba siempre cuando había una inclinación de ese tipo, ¿no? El primer curso que hice me lo pagó él, obviamente, fue un curso por correspondencia. No voy a decir la academia para no me prestigiar, pero realmente al segundo mes empecé a hacer una especie de sabotaje al curso y escribía párrafos de distintas aventuras o libros en las respuestas y me las devolvían todas con el B de bueno, con el B del tilde de que estaba todo bien. Entonces le dije, viejo, esto no da, tenemos que buscar otro camino. Y bueno, llegaron las vacaciones de verano y trabajé como aprendiz en un laboratorio en donde él mandaba a revelar sus rollos. Al otro verano estuve como aprendiz en un estudio de fotografía, el famoso estudio Vixio, en Suipacha, Paraguay. Y al tercer verano hice un curso con Pedro Otero. Cuando terminó ese taller, en esa época, estoy hablando del año 65, 66, había muy pocos fotógrafos que enseñaran con esta modalidad que después se hizo más frecuente, ¿no? Y Pedro daba unos talleres que duraban 3 meses. Cuando terminaba esos 3 meses, yo empezaba de vuelta a volver a la escuela, pero yo no quería dejar de seguir estudiando fotografía. Entonces digo, Pedro, quiero seguir estudiando fotos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo me dejaba pensar, semana que se quiere ser fotógrafo, el padre quiere que sea abogado. La semana siguiente me dice, bueno, mira, si venís a ayudarme acá y me preparas el café, me limpias las cubetas y me mantenés todo en orden, yo te sigo enseñando fotografía. Y me convertí en el ayudante de los talleres de él. Al mes me dice, mirá que el sábado que viene vengo un rato más tarde. Ah, bueno, empezamos más tarde. No, yo vengo más tarde. Empezás vos la clase. ¿Cómo empezó? Sí, empezás la clase vos.
habla de composición, todas esas cosas, vos ya las escuchaste 20 veces, Tercio Saurio y todo eso. Bueno, y yo tenía un miedo, pero así fue. Empecé, a los 20 minutos llegó, pero lo sentí como que, y evidentemente era así, me daba como un case para que empiece a hacer algo así. Bueno, falleció mi papá cuando tenía 17, a los 17, hasta que cumplí 18, empecé a trabajar en ACFA y a los 18 me empezaron a ofrecer la posibilidad de dar cursos básicos de fotografía y empecé a enseñar fotografía desde ese momento. Obviamente que fue cambiando todo mucho y di clases en un montón de lugares, siempre vinculadas con las partes más técnicas y prácticas. En ACFA se daban cursos de fotografía sociales, de fotografía color, o sea, la intención era que el usuario pudiera perfeccionar su conocimiento y siguiera usando cada vez mejor los productos ACFA y obviamente siguiera comprando ACFA. Dejé de trabajar en ACFA y después de un viaje que hice a principios de los 80, en el 81, 82 empecé a dar un taller que no se centrara básicamente en la parte técnica, que la tuviera en cuenta, pero que no se centrara en la parte técnica y que me echara un poco de lo que me estaba pasando a mí, porque había tenido un contacto con una manera de ver y de pensar la fotografía en un viaje que hice a México y a Estados Unidos de una manera muy distinta. Hoy parece raro todo esto, ¿no? Parece extraño que un viaje a uno lo pueda cambiar tanto, ¿no? Claro, pero en aquel momento no es que no había internet, no había fax, no es que no había telefonito, las comunicaciones a larga distancia eran, ¿no? Entonces, las dificultades para comprar un libro, la importación de los libros de fotografía, estoy hablando de los años 70, era escasísima. ¿No? Cuando digo escasísima, quiere decir que vos ibas a la librería que más libros de fotografía tenía y podías ver 5 o 6 títulos, no más, en los años 70. De modo que estaba todo mucho más vinculado en ese momento con el fotoclubismo, que ocupaba un lugar preponderante, y con una actividad más individual de los fotógrafos que llevaban adelante su obra. En el 81-82 empecé a dar este taller que, con modificaciones, por favor, todos los que estén interesados, no lo sigo dando igual que en el 81-82, fue cambiando un poco, así que no se asusten. Y empecé a trabajar con este eje que sería estética y expresión fotográfica, que de alguna manera es lo que sigo trabajando hasta hoy, planteando un trabajo que tiene una duración de 2 años, un intervalo en el medio, después del primer año, en que algunos siguen, otros no, depende de los intereses de cada uno. Pero habitualmente el trabajo en general más o menos se concreta en los 2 años. Más allá de eso, después sigue existiendo una relación, así como de amistad, de encontrarnos para ver material, pero ya no oficialmente, o bajo el marco de un taller. Y sí, un poco como comentaba Eduardo, adopto también una actitud un tanto austera en términos de mostrar mi trabajo personal. Me interesa muchísimo que cada uno vaya desarrollando su propia línea de trabajo. Trato de alguna manera de actuar así un poco como el pesquisante que va buscando a ver qué es lo que tiene este personaje interesante y no se anima o no puede o no quiere o qué pasa que no lo muestra. Creo que uno de los problemas más serios que tenemos en general es conectar ese mundo interior y traducirlo en fotos, ¿no? O sea, llevarlo a las imágenes. A veces se logra, a veces no se logra. Pero creo que ahí es como el punto más difícil y probablemente en el que uno, si tiene alguna habilidad desarrollada con la experiencia, pueda aportar algo para ir descubriendo eso. Soy convencido de que muchas cosas se pueden enseñar y muchas cosas se pueden aprender, pero no todas. Hay algunas que ni se pueden enseñar ni se pueden aprender. También no me animaría a decir cuáles, no me animaría a definir, a decir esto sí, esto no. Porque sinceramente creo que hay una manera de aprender a ver, entre comillas, fotográficamente de una manera, o de instrumentar algunos mecanismos como para poder acceder a esa
ese mundo interior, a esa manera de sintaxis visual que puede uno proponer para mostrar el mundo que lo rodea. Pero hay algunos límites en donde indudablemente la pasión, el talento, la perseverancia, el esfuerzo y la decisión de cada uno es lo que torna posible el avanzar un paso más y seguir, ¿no? Uno creo que puede llegar a dar las herramientas necesarias como para que tenga constancia de trabajo, pueda convertirse en un fotógrafo correcto, o en un autor correcto. Hablar de fotógrafo, de artista, de esto, yo la palabra artista es como que me eriza un poco la piel, debe ser un problema generacional, ¿no? Pero digo, alguien que trabaja con la imagen, con el medio que sea, que de alguna manera empieza a hacerlo de una manera más o menos acertada, y a partir de ahí hay un camino que recién empieza. En ese camino me parece que es más difícil enseñar y es más difícil aprender desde afuera o de afuera, ¿no? Es más un proceso de asimilación como el de las plantas, ¿no? De recibir y hacer una síntesis y volcar después y devolver en el trabajo, me parece. Nada, aparte de los talleres he tenido uno de los elementos que me interesa es que cada uno de los participantes de los talleres realmente no salga haciendo fotos a la manera mía y que cada uno obviamente desarrolle una visión personal. Entonces, el fotógrafo de muy diferente tendencia y muy diversa obra que han trabajado con los talleres, ninguno de ellos me considero más que un ayudante, un simple impulsor, no me arrogo no me tomo este papel de Romay de que inventó a todos los artistas de la televisión, de todo esto, porque no me parece que sea pertinente. Con la mayoría de ellos sigo siendo amigo, más que padre o descubridor. Decía que también me interesa la enseñanza en otros campos, más académicos, más estructurados, más institucionalizados, pero creo que esto que marcaba Eduardo de talleres particulares, como también los da Alberto, es algo que ha marcado mucho, que ha asignado mucho, a mi parecer, el desenvolvimiento y el desarrollo de la fotografía en Argentina. Creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, nuestra fotografía a partir de los 70 y de los 80, probablemente debido a que ha habido una camada de nosotros que se interesó por pensar, reflexionar y transmitir esto, ha creado un espacio diferente. Cuando uno mira el panorama de la fotografía nuestra, la fotografía argentina de los años 60-70, difícilmente uno pueda decir que no haya buenos autores para ese contexto, pero eran sin duda mucho más escasos que los que uno puede ver hoy. Después también uno puede ver cosas mucho más terribles que las que se veían en aquel momento, sin ninguna duda, pavadas mucho más pavadas que en aquel momento también, pero en ese remolino de cosas hay una actividad muy dinámica y hay una producción mucho más importante que la que había en los años 70 o 60 e incluso al principio de los 80. Y creo que en gran parte, ese cambio se ha dado por la labor de los que de una manera, de una forma así como casi militante, hemos trabajado en la fotografía, no por nuestra fotografía, la de uno, sino por la fotografía, digo, a través de los talleres, a través de trabajar en curaduría, a través de promover y gestionar eventos, ¿no? Yo siempre digo que ese tipo de personalidad es muy importante para el cambio que se dio en nuestra fotografía en los últimos 20 o 30 años. Lo que nos faltaba era que hubiera un grupo de personas que a veces juntos y a veces separados generaran algo que pudiera de alguna manera mover el avispero y crear este ámbito así de producción que se